¿Qué tal, amigas? Este es su programa Emprendedoras, Tocando el Cielo. Estamos en la tercera temporada y todos los programas han sido de tremendas bendiciones y este también lo va a hacer. Queremos darle respuestas a las preguntas difíciles que usted a veces tiene y se lo hace. Tatiana, nosotros estamos ahora haciendo un segundo programa de un tema muy importante. Sí, pastora, hemos estado hablando acerca de cómo ordenar una vida que está en caos. Y a propósito de este tema, habíamos estado estudiando estos textos bíblicos. Salmo 119, 133. Ordena mis pasos con tu palabra y ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Otra versión también dice, afirma mis pasos en tu palabra y que ninguna iniquidad me domine. ¿Cómo vivir una vida victoriosa, pastora? Cuando nos organizamos, cuando recibimos al Señor en nuestro corazón y empezamos a ordenar todo lo que de ahí para atrás estaba desordenado. Sí, estábamos hablando que tres cosas tienen que ver con la ley universal del orden. Tres cosas que marcan el orden. Una es un principio. Un principio tiene que ver con las ideas o los pensamientos. También tiene que ver un lugar, tiene que ver con el hogar, la vida, el matrimonio, el trabajo donde usted se mueve. Y tercero, con las personas que usted se relaciona. Por ejemplo, puedes estar en un lugar apropiado, pero no estás con las personas inapropiadas y eso te hace que tomes un mal concepto y un desorden en tu vida, porque estás con la gente correcta, pero en un lugar equivocado. Eso también es desorden. Además, pastora, hay una ley, Adriana, que dice que la ley de la asociación, cuando una persona se asocia con una persona incorrecta, le pueden suceder las 7 cosas peores que vienen sobre su vida porque no valoró la importancia de asociarse bien con las personas que podían traer bendición para su vida. Qué interesante esto, porque entonces quiere decir que si nosotros queremos las bendiciones de Dios, tenemos que cortar con ciertas personas. Si hay personas que no están en el orden de Dios, si hay personas que están en rebelión con Dios, entonces esas personas no son correctas para que nosotros nos asociemos, porque eso va a impedir las bendiciones a nosotros mismos. No quiere decir que las vayamos a desechar, no quiere decir que no las amemos, pero quiere decir que tenemos que tomar la decisión en un momento determinado de cortar con ciertas personas. El orden vence el caos en la vida de una persona. Es muy importante. Empieza a organizar tu ambiente. Empieza a organizar el lugar donde tú vives, donde tú te desenvuelves, ya sea en tu trabajo, en tu casa, el lugar donde tú habitas, el lugar donde tú quieres que el Espíritu Santo esté contigo. Empieza a organizar. Recuerdo mucho, pastor, hace poco, una televidente nos llamó porque desde que siempre era pequeñita, como una herencia de su abuela, ella coleccionaba artesanías y coleccionaba ángeles. Inclusive en la parte de afuera de su casa tenía unos ángeles grandes que ella sentía que le custodiaban. Pero es una mujer que ya llega a los 50 años, nunca se pudo casar, nunca podía tener relaciones saludables. Y además cuando intentaba una persona entrar en su ambiente, salían huyendo porque era un lugar lleno de fetiches, de artesanías, de cosas africanas. Me acuerdo mucho que ella vio el programa nuestro y empezó a organizar, sintió desespero. La atadura que había tenido por tantos años en su vida como una herencia de su abuela, empezó a cortar y a poner orden. ¿Qué otro tipo de orden tenemos? El orden de la economía, ¿verdad, Adrianita? Sí, eso es un orden muy importante que a veces lo ponemos a un lado porque creemos que no es importante. Pero nosotros tenemos que poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas y esto no excluye la economía. Hay un principio de parte de Dios para poder bendecir a sus hijos de manera económica y eso es a través de las ofrendas y de los diezmos. Nosotros no podemos sustraer lo que le corresponde a Dios y después esperar la bendición. Entonces tenemos que poner en orden la economía. Aparte de eso, también no malgastar, no tener algo y compremos aquí, compremos allá y desparramemos aquí y cosas que a veces en realidad son innecesarias. Tenemos que organizar qué en realidad necesitamos.
qué necesitamos en casa, qué tenemos en casa. Y cuando usted vaya a su iglesia, donde usted recibe alimento espiritual, alimento que viene de la boca de Dios, ahí usted tiene que diezmar, tiene que ofrendar y usted va a ver un rompimiento en su vida económica. Porque cuando empezamos a obedecer a Dios en todos los aspectos, nos damos cuenta que Él quiere que le obedezcamos y pongamos en orden, nos arrepintamos y empezamos a ponerle en orden aquellas situaciones que tienen que ver con nuestra economía. Pastora, ¿qué otro principio podemos aplicar para que haya orden en nuestra vida? Ordenar las relaciones. Definitivamente tenemos que ordenar las relaciones. Valorar también a las personas de las que vas a aprender. Darles el lugar que se merecen y honrarlas. Hablamos mucho y escuchamos poco. Quiere decir que hay un orden que tenemos que hablar menos y escuchar más. Escuchar a nuestros pastores, escuchar a nuestros líderes, escuchar a aquellos que son nuestros mentores. No estar solamente pensando en lo que nosotros opinamos. Hay momentos que tenemos que quedarnos callados, ordenar nuestras conversaciones, ordenar nuestro oído para saber qué escuchar y qué no escuchar. Así que tenemos que entonces cerrar la puerta a las palabras necias o a las palabras negativas y abrir nuestros oídos a la palabra de Dios. Recordemos que el Señor le dijo al profeta, hay un texto muy importante que queremos entonces ampliar en este momento. Sí. Cuando Dios le dice a un profeta, de parte de otro profeta, al rey le dice, ordena tu casa, porque ciertamente morirás. No sé si recuerdas esta parte, Tatiana. Sí, pero es muy importante también recordar que el rey se arrepintió y lloró. En algún punto de su vida él había hecho algo que había abierto una puerta para que entrara la maldición de la muerte. Es analizar lo que hemos hecho delante de Dios para poder corregir aquellas cosas que no han estado bien, pastora. Exactamente. Dice que el Espíritu de Dios vendrá y te hará milagros. Y eso es lo que queremos, que ordene nuestros pasos, que ordene nuestros oídos, que ordene nuestro corazón. Y dice que cuando se arrepintió Tatiana, y esa es una parte bien importante, cuando se arrepintió y comenzó a analizar, era un hombre joven. Sí. Dice que Ezequías tenía apenas unos 38 años. 38 años. Y Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Entonces, tenemos hoy miles de personas que necesitan ordenar su casa. No porque Dios te dice que vas a morir, sino porque necesitas entrar en la bendición de Dios. Entonces, no es cuestión de decir, no, yo tengo 30, no lo necesito. No, yo tengo 18, no lo necesito. Yo creo que el orden de Dios, así como la voz del profeta, viene a nuestras vidas, aún desde que tenemos 15 años, desde que tenemos 16 años. Ordena nuestra vida. Qué maravilloso cuando las personas oyen la voz de Dios, oyen la voz de sus líderes, aprenden a oír y aprenden a ordenarse. Él mismo, Ezequías dijo, ¿en qué tengo que ordenar? Por eso fue que la palabra le tocó tan profundamente que trajo arrepentimiento. Y queremos que tú entres en ese arrepentimiento para que el orden de Dios esté establecido en tu vida. Y cuando hay orden, todo cambia. Todo cambia, sí, ¿verdad? Así es, pastora. Y es tan necesario, como ustedes han estado diciendo, reconocer, primero, que se tiene un problema en la vida. Y segundo, gemir ante Dios y pedir, Señor, ayúdanos a hacer un cambio. También tenemos que tener un cambio en nuestra fe. Porque cuando nosotros tenemos un cambio en nuestra fe y nosotros estamos cimentados en Dios y estamos seguros en Dios y confiados que Él nos llamó y que el que empezó la obra en nosotros la va a terminar, entonces viene alguien y viene a tratar de desanimar y viene a tratar de decir y viene a tratar de desinflar, y nosotros no nos dejamos desinflar, sino que nuestra fe está fortalecida en Dios, sabiendo que el que empezó esa obra en mí y en ti la va a terminar. Tatiana, vale la pena que ordenemos las relaciones, ¿verdad?
Claro Las que relaciones sí. son bien importantes. Lo que le pasaba al rey era que no estaba bien ordenado, por eso tuvo un llamado del profeta, pero las relaciones, estamos hablando de que hay que ordenar las relaciones. Hay gente que siempre va a tener mayor entendimiento y mayor conocimiento en las cosas de Dios y puede ayudarte a ir a un siguiente nivel. Tienes que tener cuidado con quién te relacionas, con quién tú hablas, con quién tú quieres aprender, de quién tú te quieres pegar, quién puede ser un mentor para tu vida. Dependiendo de la persona con la que tú te relaciones constantemente, se van a empezar a ver frutos en ti, porque podemos empezar a tomar cosas que tienen otras personas que no son la correcta. Es muy importante que le pongas cuidado a esta situación. Ya empezaron, pastora, a sonar los teléfonos en Emprendedora. Recordamos el 954-450-2325. Vamos a responder emails y llamadas telefónicas en el segundo segmento. Siga en la sintonía de Emprendedoras en su tercera temporada. Familias divididas, matrimonios destruidos, relaciones rotas, odio racial, violencia en los hogares. Los pastores José y Lidia Zapico en Sé libre del rencor analizan paso a paso cómo una herida sin tratar en el corazón puede desencadenar sentimientos profundos de rencor y venganza llegando al odio. ¿Por qué es peligroso delegar autoridad a una persona con odio en su corazón? Sé libre del rencor. Saca a la luz lo más profundo del corazón y explica cómo ser libre para alcanzar la victoria de esta gran amenaza. Así que recuerda, Sé libre del rencor es un libro que tú no puedes dejar de leer. Al leerlo, no solamente conocerás muchas áreas en tu vida que estabas desconociendo hasta el tiempo presente, sino que también serás definitivamente libre leyendo el libro Sé libre del rencor. Libro Próspero Yo. Descubre el poder oculto de Mamón dentro de la economía mundial. En este tiempo es bien importante conocer qué se mueve detrás del sistema financiero y quiénes son realmente los que tienen el poder del dinero. ¿Habrán manos invisibles que idearon planes para controlar el mundo? ¿Estarán siendo juzgados por Dios los adoradores de Mamón? ¿Qué es, cómo se mueve y cómo ser libre del sistema económico mundial? ¿Tendrá el dinero el poder espiritual que pueda controlar el corazón del hombre a su demanda y capricho? Esto y mucho más lo descubrirá leyendo estas páginas y aprenderá cómo ser una persona de éxito bajo la prosperidad de la economía divina. Libro Posee lo prometido. Este libro trae un mensaje práctico acerca del reino de Dios. Se enfoca en las 7 promesas que le fueron dadas a Adán, el primer hombre. Estas promesas fueron hechas por Dios con autoridad, firmeza y amor, pero también fueron órdenes para multiplicar, fructificar, llenar, sojuzgar, trabajar, cuidar y labrar la tierra. La humanidad está cansada de religión y de palabras. Hoy en día la gente quiere ver cambios. Por ejemplo, cómo los lugares devastados por el dolor y el sufrimiento son transformados, o cómo la sociedad oprimida recibe liberación. Todos quieren ver las promesas de Jesús hechas realidad. En Posee lo prometido descubrirás que las promesas de Dios son para ti. Solo debes creerlo y comenzar a hacerlo. Estamos en Emprendedoras Tocando el Cielo y estamos hablando acerca del programa Cómo organizar tu vida cuando ha habido un caos. Qué importante tema. Y hemos recibido también muchísimas llamadas a nuestro teléfono 954-450-2325. También puedes visitar nuestra página web www.jesusvivehoy.com. Ahí vas a encontrar el blog de la pastora Zapico, donde vas a encontrar temas que te van a edificar, vas a encontrar oraciones, hasta ponemos fotos de las actividades que realizamos en el Ministerio Mujeres con Propósito que patrocina este programa. Una de las llamadas que recibimos es acerca del orden en las relaciones afectivas, personas que les cuesta muchísimo trabajo
desligarse de amigos o de amigas que han afectado sus vidas, porque están ligados los sentimientos y muchas veces las personas no entienden cómo separar esa parte afectiva, sentimental, Adriana, de la parte espiritual. ¿Qué les podríamos decir? Bueno, es algo muy común que sucede en medio de nosotros, pero tenemos que saber que es muy importante con quien nosotros nos relacionamos, con quien andamos, porque de eso mismo se nos va a traspasar a nosotros. Si es una persona que anda en bendición, que está llena del Señor, entonces se nos va a pasar eso a nosotros, nos vamos a tener motivación de buscar a Dios, de estar recibiendo las bendiciones de Dios. Ahora, si nosotros nos relacionamos con alguien que mantiene maldiciendo, con alguien que mantiene diciendo malas palabras, con alguien que anda en desobediencia, que sabe que algo es malo, pero ahí persistente está en pecado, pues nosotros igualmente vamos a ser contaminados. Nuestra vida espiritual, amigas, es muy importante y tenemos que buscar hacer la voluntad de Dios. Es muy duro nosotros desligarnos a veces de nuestras amistades, aún a veces tenemos que tomar la decisión de separarnos de un ser querido. Si esa persona va a traer contaminación y dolor y angustia a nuestras vidas, y nosotros vamos a estar, es como que en vez de estar avanzando, vamos a estar atados y atados. Entonces tenemos que pedirle la ayuda al Señor, al Espíritu Santo, de que saque de nosotros. Eso viene a ser como ligaduras del alma y el Señor tiene que cortarlas para nosotros estar firmes y tomar la decisión de separarnos de quien no nos conviene. Pastora, ¿cómo podemos entonces empezar con el poder del orden para vencer el caos? ¿De qué principios pudiéramos hablar? Tenemos un principio pero bien importante, que es que tenemos que tener cuidado también con lo que decimos, con lo que hablamos, con lo que pronunciamos, aún con lo que está dentro de nuestros pensamientos, los enojos. Pero tenemos que tener cuidado. La gente no tiene revelación de lo que realmente hace el poder de la palabra hablada. Muchas veces en otros programas hemos hablado de esto, pero como estamos hablando de ordenar nuestra vida, nuestros sentimientos, también tenemos que ordenar nuestra boca. Es decir, hay un principio que el Señor, incluso en los proverbios, está escrito y dice que el poder que hay en la boca. Por eso, cuando la gente es muy dada a decir, ay, pobrecito, pobrecito este, pobrecito el otro, está deprimiendo a la persona, o un espíritu se puede tomar posesión de autolástima. Pobrecito, no tenemos que tener autolástima de nosotros mismos ni menos de los demás. No podemos activar esto en nuestros hijos, en nuestros amigos, en nuestros familiares. Porque dice el Señor, porque Juan también habló de un principio, dice la palabra de Dios, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El otro principio no es solo que se encarna el Señor Jesucristo, sino que habita. Cuando habita en nosotros, tenemos que creer que somos hijos de Dios y que Él toma nuestras palabras para traer profecía, para bendecir, para declarar. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Tenemos que dejar de pensar que habitamos en medio de los mundanos para creer que Jesucristo habita en nosotros. Y entonces Él va a traer orden. Él va a traer orden en nuestras palabras, en nuestros pensamientos y en lo que realmente nosotros queremos hacer, que es bendecir a nuestros hijos. También hay un principio, pastora Adriana, que tiene que ver con la autoridad. No permitas que te hablen mal de tus autoridades, no está bien y no es de Dios. Cuando tú permites que entren esas palabras y tú las recibes en tu corazón, vas a empezar a retroceder en tu vida. En la Biblia dice que el que se somete a las autoridades establecidas por Dios, el que no se somete a ellas, acarrea destrucción para sí mismo. Y ese es un principio que muchas personas no tienen, que murmuran, se quejan, hablan, se levantan en rebelión en contra de una autoridad espiritual y vienen desorden y caos a su vida, maldiciones por esta situación. Hay personas totalmente desordenadas y a medida que hablan
y a medida que no se sujetan a la autoridad, el desorden se afianza, crece. Una persona chismosa, una persona criticona, una persona que siempre está dependiendo de los demás y envidiando a los demás, hay un desorden total. Y queremos entonces darte estos consejos prácticos, porque en el orden de Dios está la bendición del Señor. Queremos decirte, esfuérzate para ordenarte mentalmente, para no entrar en caos, sino decir, yo voy a hablar la palabra de Dios, yo voy a pensar la palabra de Dios, yo voy a establecer la presencia de Dios en la casa. Y a veces es una disciplina que la persona tiene que tomar. No siempre es fácil, Entonces, cada uno se tiene que proponer entrar en el orden y en la bendición de Dios. ¿Qué le podemos decir a todas las personas que se quieren comunicar para pedir consejo, para ponerse de acuerdo en nosotros y que nosotros podamos aconsejar a nuestras amigas? Sí, es muy importante. Estamos en Emprendedoras dispuestos a escucharte, a darte una palabra de consejo, orar por tus necesidades. Llámanos al 954-450-2325 en Estados Unidos o escríbenos a nuestro correo electrónico emprendedoras@jesusvivehoy.com. También puedes entrar a la página web www.jesusvivehoy.com, visitar nuestra página web. Ahí vas a encontrar muchísimos recursos, videos, programas de televisión. Si quieres ver nuestros programas, haz un clic donde dice Emprendedoras y allí van a salir el listado de casi los 80 programas que ya hemos producido. Pastora Adriana, ¿qué les parece si volvemos a hacer un resumen? Porque como ya llevamos 2 programas, para que las personas entiendan cuáles son esos principios que nos ayudan a tener una vida victoriosa, una vida organizada delante de la presencia de Dios. ¿Qué son las cosas que debemos organizar, Adriana? Bueno, primero que todo tenemos que examinar nuestro corazón, permitir que el Espíritu Santo escudriñe nuestro corazón. No ocultar las cosas, sino permitir que Él trabaje en nuestras vidas. Y corregir toda área que esté torcida y desorganizada. Una de las cosas que se habló acá, muy importante, es enderezar, por ejemplo, la manera en que hablamos, ¿sí? La manera en que nosotros nos referimos a nosotros mismos. Si hablamos negativamente y en crítica, eso mismo vamos a recibir. Si no nos sometemos a la autoridad espiritual, acarrea destrucción para nuestras vidas. También nuestra fe, estar cimentados en lo que el Señor dice de mí y no de permitir que otras personas vengan y traigan cosas para desalentarme. Entonces hay cosas muy importantes que nosotros tenemos que ahorita reconocer para empezar a recibir todas las bendiciones, apartarnos de las personas que están causando cosas negativas, que de pronto nos estén arrastrando a cosas incorrectas que nos va a sacar de la voluntad del Señor. Aunque digamos, ay, pero es que tengo una amiga tan querida, esta amiga es tan buena conmigo, pero resulta que esta amiga de pronto tiene envidia en el corazón y quiere de pronto darte consejos equivocados para que dejes a tu esposo, o consejos equivocados para que vayas y te rebeles en la iglesia, o para que dejes de servir en la iglesia. El enemigo está hoy en día tratando de tirar dardos para desalentar a la gente. Y los dardos caen, acuérdense, amigas, solamente cuando hay un lugar específico abierto. Si tú tienes derecha tu vida con el Señor, si tú tienes tu corazón recto con el Señor, esos dardos el diablo los va a tirar, pero van a caer. Entonces es muy importante ahorita, mentalmente también. Hay caos afuera, pero si yo tengo mi mente, mis pensamientos en la palabra de Dios, estoy alineado con el Señor, esos dardos, esas bullas, esos ruidos de afuera no van a penetrar mi fe, no van a penetrar mi corazón. Entonces, en conclusión, todas las personas que nos están oyendo, es el momento perfecto para que usted examine su vida delante del Señor.
el caos va a huir. Tan pronto usted tome la determinación de enderezar cada área, examinemos esta área, la enderezamos, examinamos esta otra área, la enderezamos, el caos va a huir de su hogar, el caos va a huir de su trabajo y usted va a ver que va a haber bendiciones que sobreabundan, económicas, físicas, de salud, y va a tener la bendición completa del Señor. Tenemos que recordar que el mundo está en caos porque no ha seguido la ley de Dios, las normas de Dios, los mandamientos de Dios. Por eso es deber de nosotros ordenar nuestros pasos y alinearnos con la presencia del Espíritu Santo. La palabra nos muestra el orden de Dios. Toda mujer necesita someterse, toda mujer necesita ordenar su vida para que hayan cambios en sus emociones, en sus pensamientos. Por eso queremos transmitirte esta palabra de parte de Dios. Dice, hay una parte en Mateo que dice tan importante, que dice que el reino de Dios tiene que venir primeramente a nuestras vidas. Nosotros tenemos que seguir las reglas del reino de Dios y todo lo demás va a venir por añadidura. Muchos buscan las añadiduras sin buscar el reino de Dios. Este es un tiempo de alinearnos con Dios. Este es el tiempo de decir, ¿qué Dios quiere que yo haga? La gente le duele porque estamos acostumbrados, como hemos dicho en este programa y en el programa anterior, les duele cuando tienen que soltar sus propias opiniones o su propia forma de actuar, que ha sido desde la infancia, desde el principio, normas, fortalezas establecidas en su mente. Pero dice el Señor, si buscas mi orden, si te alineas conmigo, si cambias tu forma de actuar, de hablar, aunque te duela, si buscas el reino de Dios, todas las cosas te vendrán por añadidura y entraremos bajo la bendición del cielo. Entonces, alinea tu vida con Dios, que Dios se va a encargar de ayudarte a organizar por medio del Espíritu Santo todas aquellas áreas que han estado desorganizadas. Gracias a todas las televidentes del programa Emprendedoras que año tras año nos han seguido. Ahorita estamos en nuestra tercera temporada. Síganos escribiendo, síganos llamando, que tenemos una línea abierta para orar por ti, tus necesidades. Gracias, pastora, gracias, Adriana, y gracias a ti. Que el Señor te bendiga.